Bienvenido a la Palabra Hablada de Dios, el podcast que te acerca a la sabiduría divina directamente a tus oídos. Somos tu puente hacia un entendimiento más profundo de las enseñanzas sagradas y estamos emocionados de que nos acompañes en este viaje espiritual. En este espacio exploraremos juntos las escrituras sagradas, compartiremos reflexiones inspiradoras y buscaremos respuestas a las preguntas que nos plantea la fe. Nuestra misión es brindarte una experiencia enriquecedora y edificante donde puedas encontrar consuelo, orientación y entendimiento a través de la palabra de Dios. Si deseas conocer más acerca de nuestro podcast o acceder a recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos aquí para escucharte, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal, La Palabra Hablada de Dios, apartado postal 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Estamos comprometidos en ser un faro de luz espiritual en tu vida, así que únete a nosotros en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la palabra de Dios. Vamos ahora al tema de esta ocasión. Hermanos y hermanas, con este primer episodio del año comenzaremos estudiando y analizando uno por uno los mensajes predicados por el hermano y reverendo William Marion Branham. El primer sermón disponible en español en la plataforma oficial de grabaciones La Voz de Dios se titula La Deidad de Jesucristo, en donde el hermano Branham nos guía a través de las Escrituras para poder entender quién es el Señor Jesús y su papel en nuestra salvación. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, es vital que reafirmemos nuestra fe en Jesucristo, no solo como un gran maestro o profeta, sino como Dios encarnado, Emmanuel, el Salvador del mundo. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y hacia dónde vamos? La respuesta a estas preguntas se encuentran en Jesucristo. Él es la manifestación de Dios en la tierra, el cumplimiento de las promesas divinas y la esperanza de la humanidad. En San Juan capítulo 1, versos 1 al 3 y el verso 14, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Navidad que el mundo acaba de celebrar no se recuerda el nacimiento de Jesús, pero su historia no termina en el pesebre. Se estuvo celebrando el nacimiento de Jesús, que ahora solo es una tradición. Jesús no nació el 25 de diciembre, es imposible. Las colinas de Judea estaban llenas de nieve en esa época, así que ¿cómo pudiera ser? Jesús, por lo general, según la astrología y demás, y según todos ellos, nació como a principios del mes de abril, época de primavera en la parte norte del hemisferio. Pero este día, 25 de diciembre, lo cual está bien, simplemente es una conmemoración de su venida al mundo. Su vida, muerte y resurrección son el eje central de nuestra fe. El Señor Jesús no es solo una figura histórica, es el Hijo de Dios, quien vino a redimirnos del pecado y ofrecernos vida eterna. En Colosenses capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo afirma: porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Esta declaración subraya la verdad de que el Señor Jesús es completamente Dios y completamente hombre, 100% humano
y 100% divino. A lo largo de los siglos, muchos han intentado minimizar la divinidad de Jesús, viéndolo solo como un gran maestro moral o un líder espiritual. Sin embargo, las Escrituras nos revelan que Él es mucho más que eso. El Señor Jesús mismo declaró en San Juan capítulo 14, verso 6: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación no deja lugar a dudas sobre su identidad y su papel principal en la salvación de la humanidad. Hoy, mientras exploramos el mensaje sobre la deidad de Jesucristo, les invito a abrir sus corazones y mentes a la verdad de quién es Él. Permítanme guiarles a través de las Escrituras y el mensaje del hermano Branham para profundizar en nuestra comprensión y fortalecer nuestra fe. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos llene de su presencia mientras nos adentramos en este tema tan vital para nuestra vida como creyentes en Cristo. El hermano Branham dio lectura en Lucas capítulo 2, versos 1 a 7, pero para este estudio y análisis tomaremos San Lucas capítulo 1, versos 30 al 33, donde se le anuncia a la Virgen María que concebiría al Hijo de Dios. San Lucas capítulo 1, versos 30 al 33, y damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y aquí concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. El tema para el episodio de esta ocasión es la deidad de Jesucristo. Comencemos. Comenzaremos hablando sobre la promesa del Mesías. Desde antes del principio de la creación o fundación del mundo, Dios tenía un plan de redención para la humanidad que caería en transgresión en el huerto del Edén. Esta promesa es anunciada por Dios mismo en Génesis capítulo 3, verso 15, que dice: Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, conocido como el Protoevangelio, es la primera profecía hablada y escrita sobre la venida del Mesías, quien vencería el pecado y a Satanás. El hermano Branham enfatiza que esta promesa se cumplió en Jesucristo. En su mensaje, él explica que desde los días de Juan el Bautista, y aún antes, en Génesis, se profetizó que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Esta profecía se refiere a Jesucristo, quien, a través de su muerte y resurrección, derrotó al fuerte armado Satanás y redimió a la humanidad. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos numerosas profecías que apuntan a la venida del Mesías. En Isaías capítulo 7, verso 14, se nos dice: Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, lo que subraya la deidad de Jesucristo. En Génesis capítulo 9, verso 6, se profetiza: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El cumplimiento de estas profecías se ve claramente en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 1, versos 22 y 23, se cita Isaías 7:14 para mostrar que el nacimiento del Señor Jesús de una virgen es el cumplimiento de esta profecía. Además, en Lucas capítulo 1,
versos 31 al 33, del cual dimos lectura. El ángel Gabriel le dice a María: y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. El hermano Branham también destaca que el Señor Jesucristo vino en carne humana para ser nuestro Redentor. Él explica que Dios, para redimir al hombre, tuvo que descender y tomar su lugar, participar de carne y sangre. Esto se cumplió cuando Dios encarnó en el Señor Jesús, nacido de una virgen, y vivió entre nosotros. En San Juan capítulo 1, verso 14, se nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde el principio, en el huerto del Edén, Dios prometió un Salvador, y esta promesa se cumplió en Jesucristo. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesucristo redimió a la humanidad del pecado y derrotó a Satanás, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento y demostrando su deidad. Continuando ahora con la encarnación de Dios. Como ya hemos dicho, el Señor Jesús no es simplemente un profeta o un maestro. Él es Dios encarnado, Dios manifestado en carne humana. En San Juan capítulo 1, verso 14, repetimos nuevamente: ya que el verbo fue hecho carne. Este versículo es fundamental para entender la naturaleza del Señor Jesús como Dios hecho hombre. La encarnación es el acto mediante el cual Dios toma forma humana para vivir entre nosotros y salvarnos en el desarrollo del gran drama de la redención. El hermano Branham enfatiza esta verdad en su mensaje. Él dice, y cito: ahora, para eso vino, para ser un redentor. Y antes de que Dios pudiera ser un redentor, Él tenía que ser, de acuerdo a la ley, un pariente redentor. Él tenía que ser pariente nuestro. Dios mismo, saliendo de ser espíritu, entró en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Dios mismo, Jehová, vivió en Cristo y se hizo pariente nuestro, porque Él nació en carne humana como nosotros. Esto subraya que el Señor Jesús no es simplemente un hombre inspirado por Dios o un ser iluminado, sino que es Dios mismo en forma humana. Dios, en el principio, cuando hizo al primer hombre, Él lo hizo espíritu. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Y el espíritu es la parte invisible del hombre que uno no ve. Ahora, Dios hizo al hombre a su propia imagen, y la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu. Y el primer hombre que fue hecho tenía señorío sobre toda la creación, así como el Espíritu Santo tiene señorío sobre la iglesia hoy. Adán guiaba la creación, él guiaba a los animales. El hermano Branham dice, y cito: pero no había hombre para que labrase la tierra. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y ese hombre, Él quizás le dio unas manos como las de un mono, quizás le dio pies como los de un oso. Como lo haya hecho, Él simplemente lo juntó e hizo un hombre. Pero este hombre, Él puso ese espíritu inmortal que nunca muere dentro de este hombre. Y Él llegó a ser más que un animal irracional. Él llegó a ser un hombre. La encarnación es un misterio profundo y maravilloso que muestra el amor de Dios por la humanidad. Él, para llegar a ser hombre, llegar a ser un pariente nuestro, se tuvo que crear un cuerpo no de una raza caída, sino un cuerpo en el que fluyera la sangre de Dios, aunque Dios como espíritu no tiene sangre.
¿cómo puede ser entonces? Fue la sangre creadora de Dios que Él creó para poder redimirnos, y vino y vivió en el mismo cuerpo que Él creó en el vientre de una virgen. Por lo tanto, Él como espíritu no podía ser tentado. Dios tenía que sufrir tentación. Él tenía que sufrir tentación sexual. Él tenía que sufrir toda clase de tentaciones, ser tentado por el diablo en cuanto a riquezas, poderes, dominios y demás. Él tenía que sufrir todo eso, y para poder hacerlo, Él no lo podía sufrir en espíritu. Él tenía que ser Dios en carne. En Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, el apóstol Pablo describe la humildad y el sacrificio del Señor Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anuló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje destaca que Cristo, aunque era Dios, se hizo hombre y se sometió a la muerte para redimirnos. El hermano Branham también señala que Dios descendió hace unos 1900 años en la forma de un bebé, nacido en un pesebre, cubierto por la sombra del Espíritu Santo, no nacido por deseo sexual. Él era Dios. La sangre de Dios estaba en él. Esto resalta la pureza y divinidad del Señor Jesús desde su propio nacimiento. No fue concebido de manera natural, sino por el poder del Espíritu Santo, lo que confirma su naturaleza divina. En Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20, el apóstol Pablo escribe: por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como está en los cielos. Este versículo nos demuestra que toda la plenitud de Dios habitó en el Señor Jesús, y a través de su sacrificio en la cruz, tras un terrible Getsemaní, nos reconcilió con Dios. San Juan capítulo 14, verso 6 es una afirmación clara de su deidad y su papel principal en la salvación. No hay otro camino hacia Dios que no sea a través de Cristo, mediante la encarnación de Dios. La encarnación de Dios en Jesucristo es la verdad central de nuestra fe. El Señor Jesús no fue simplemente un profeta o un maestro. Él es Dios hecho carne, quien vino a vivir entre nosotros, a enseñarnos y a salvarnos mediante su muerte y resurrección. Esta verdad nos llena de esperanza y nos llama a vivir en comunión con Él, reconociendo su deidad y su amor infinito por nosotros. Seguimos ahora con la vida y ministerio de Jesús. Durante su vida, el Señor Jesús demostró su deidad a través de milagros y enseñanzas. En Mateo capítulo 9, verso 6, Jesús dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Solo Dios tiene el poder de perdonar pecados, y el Señor Jesús lo hizo. Este acto no solo mostró su compasión y poder, sino que también confirmó su deidad divina. Otro acto fue el de Lucas capítulo 7, versos 48 al 50, donde el Señor Jesús perdona a una mujer pecadora y le dice: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este acto de perdón confirma su deidad y su misión redentora. El hermano Branham enfatiza que Jesús, a través de sus milagros, mostró que Él era más que un simple hombre. En su mensaje, Branham dice, y cito: Él se paró allá. Él es el creador de todas las cosas. Él creó la vida, las ranas o las abejas, los patos, las gallinas, los animales. Creó todo.
y nada fue hecho que no fuera hecho por él. ¿Quién? Cristo, la deidad. Él hizo caer plagas en todos los días de Egipto. ¿Quién? Cristo. Él tapó la boca de los leones. Él apagó los fuegos impetuosos. Ellos evitaron el filo de espada. Levantaron a los muertos del sepulcro. ¿Quién? Cristo. Oh, vaya, ¿qué será? ¿Quién es Él? Cristo, la deidad. Cuando leemos en los evangelios sobre las sanidades, resurrecciones, milagros de multiplicación de panes y peces, caminar sobre el agua y hasta aplacar tormentas, es más que evidencia que el Señor Jesús era Dios encarnado. Estos actos sobrenaturales no solo beneficiaron a quienes los recibieron, sino que también sirvieron como señales de su deidad. Uno de los milagros más significativos del Señor Jesús fue la resurrección de Lázaro, que llevaba muerto 4 días. En San Juan capítulo 11, versos 25 y 26, el Señor Jesús declara: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo te pregunto a ti, amigo y amiga, ¿crees esto? Luego, el Señor Jesús resucita a Lázaro, demostrando su poder sobre la muerte. Este milagro no solo consoló a la familia de su amigo Lázaro, sino que también fortaleció la fe de sus discípulos y de todos los que presenciaron el evento. Además de sus milagros, las enseñanzas del Señor Jesús también revelan su naturaleza divina. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús enseñó con una autoridad que asombró a sus oyentes. Mateo capítulo 7, versos 28 y 29 se nos dice: Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y el reino de Dios transformaron vidas y continúan impactando al mundo hoy. En Mateo capítulo 5, verso 17, el Señor Jesús dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. El hermano Branham explica que el Señor Jesús, al cumplir la ley, mostró que Él era el Mesías prometido y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento que le correspondía cumplir. Por tanto, la vida y el ministerio del Señor Jesús están llenos de evidencias de su deidad. A través de sus milagros, enseñanzas y autoridad para perdonar pecados, Cristo Jesús demostró que Él es Dios encarnado. Su vida no solo transformó a quienes lo conocieron personalmente, sino que continúa impactando al mundo entero. Seguimos ahora con la muerte y resurrección. La culminación de la obra redentora del Señor Jesús fue su muerte en la cruz y su resurrección. En Romanos capítulo 5, verso 8, nos dice el apóstol Pablo: Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo destaca el amor incondicional de Dios, quien envió a su Hijo a morir por nosotros, incluso cuando estábamos en pecado. La muerte del Señor Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y sacrificio que abrió el camino para nuestra reconciliación con Dios. El hermano Branham enfatiza la importancia de la muerte del Señor Jesús en su mensaje. Él dice, y cito: Él vino la primera vez para redimir a su iglesia. Esta redención se logró a través de su sacrificio en la cruz, donde el Señor Jesús tomó sobre sí los pecados de todos los hijos de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, verso 24, se nos dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados.
La cruz es el lugar donde se llevó a cabo la obra redentora del Señor Jesús, proporcionando sanidad y salvación a todos los que creen en Él. La resurrección del Señor Jesús es igualmente crucial en la obra redentora. En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, el apóstol Pablo nos recuerda: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección del Señor Jesús es la prueba definitiva de su deidad y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, aquellas de las cuales hablaban de Él. Sin la resurrección, nuestra fe sería vana, pero gracias a ella tenemos la esperanza de la vida eterna. El hermano Branham también destaca la importancia de la resurrección en su mensaje. Él explica: ese mismo poder de Cristo que fue colgado en la cruz del Calvario, el mismo Dios que lo levantó a Él en el día de la resurrección, está en ustedes ahora, en ustedes que tienen el Espíritu Santo. Este poder sobre la muerte es lo que nos da la esperanza de nuestra propia resurrección y vida eterna con Dios. En Romanos capítulo 8, versos 10 y 11, el apóstol Pablo nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Además, la resurrección del Señor Jesús es una garantía de su victoria sobre el pecado y Satanás. En Colosenses capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo escribe: despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. La resurrección es la confirmación de que el Señor Jesús ha vencido a todos los poderes del mal y ha asegurado nuestra victoria en Él. El hermano Branham también menciona que la resurrección del Señor Jesús es una promesa de su regreso. Él dice, y cito: Él viene la segunda vez para recibir a su iglesia. La resurrección no solo asegura nuestra salvación, sino que también nos da la esperanza de que Jesucristo regresaría para tomarnos y recogernos a Él. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, el apóstol Pablo escribe: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La muerte y resurrección de Jesús el Cristo son el corazón de nuestra fe como creyentes en Él. A través de su sacrificio en la cruz, el Señor Jesús nos redimió del pecado y mediante su resurrección nos dio la esperanza de la vida eterna. Estas verdades nos llevan a vivir en gratitud y esperanza. Las venidas de Cristo, según el hermano Branham, son 3. Voy a citarlo completo. Él, recuerden, la primera vez para redimir a su iglesia, la segunda vez para recibir a su iglesia, la tercera vez con su iglesia como rey y reina. Hemos citado. Seguimos entonces ahora con la ascensión y promesa del Espíritu Santo. Después de su resurrección, el Señor Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó solos. En San Juan capítulo 14, versos 16 y 17, Jesús promete: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce.
mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Esta promesa asegura a los creyentes que aunque el Señor Jesús ascendió al cielo, no estaríamos desamparados. Él envió al Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos y fortalecernos. El hermano Branham, en una de las oraciones que hace a Dios, dice: si hay algún perdido aquí, alguno sin el Espíritu Santo, que pueda recibir de parte de ti en esta mañana, concédelo, amado Dios, porque lo pedimos en el nombre de tu querido y amado Hijo Jesús, quien nació en un pesebre hace 1900 años y sufrió 33 años después en el Calvario por nuestros pecados, quien ascendió a las alturas unos días después, 40 días después. Él fue recibido arriba en gloria. Luego, 10 días después, regresó de nuevo en el poder del Espíritu Santo y ahora está viviendo en la iglesia. Y pronto, con ese mismo poder que lo resucitó a él, el Espíritu Santo en la iglesia la sacará. Oh Dios, ven, por favor, y salva a la iglesia, porque lo pedimos en su nombre. Hemos citado: como nos dijera el hermano Branham en la oración, la ascensión de Jesús al cielo es una confirmación de su victoria sobre la muerte y la exaltación a la diestra de Dios. Él fue recibido arriba en gloria, y este acontecimiento lo encontramos en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, donde se describe cómo Jesús fue levantado al cielo y una nube lo ocultó de la vista de sus discípulos. Dos varones vestidos de blanco aparecieron y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. La promesa del Espíritu Santo es una parte crucial del plan de Dios para su iglesia. En San Juan capítulo 16, verso 7, Jesús dice: empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. El Espíritu Santo, también conocido como el Consolador, es quien nos guía a toda verdad, nos da poder para vivir una vida santa y nos capacita para el servicio en el reino de Dios. El hermano Branham también menciona la promesa del Espíritu Santo y lo explica en su mensaje de la siguiente manera: no os dejaré huérfano, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Él estará con vosotros para siempre. Un poco y el mundo no me verá más, pero yo voy al cielo para preparar esta cosa, y regresaré y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. Hemos citado. Esta cita subraya la continuidad de la presencia del Señor Jesús a través del Espíritu Santo, quien mora en los creyentes. Más adelante en el mensaje, el hermano Branham enfatiza diciendo: no estamos adorando a Cristo en el pesebre, sino a Cristo en ustedes, el Espíritu Santo, la esperanza de vida. Aleluya, el Creador, Dios mismo morando en el ser humano. Aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero le veremos tal como Él es, porque seremos hechos semejantes a Él, el Espíritu en el ser humano. En Hechos capítulo 2, vemos el cumplimiento de esta promesa en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. En Hechos capítulo 2, versos 2 al 4, se nos dice: y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se les asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Este evento marcó el nacimiento de la iglesia y el inicio de una nueva era
en la que el Espíritu Santo estaría presente y activo en la vida de los creyentes. El hermano Branham también destaca la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice y cito: «Alabado sea Dios, el Espíritu Santo está tomando su posición. Sí, cuando el enemigo venga como un río, entonces yo levantaré bandera contra él. Así es, y la iglesia ha tomado su posición, es decir, la iglesia del Espíritu Santo». Hemos citado: esta declaración enfatiza que el Espíritu Santo es quien nos capacita para enfrentar las adversidades y vivir victoriosamente. La ascensión del Señor Jesús y la promesa del Espíritu Santo son fundamentales para nuestra fe. El Señor Jesús, al ascender al cielo, aseguró su victoria y exaltación, y al enviar al Espíritu Santo nos dio un consolador que está con nosotros para siempre. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir una vida que glorifica a Dios. Continuando ahora con las venidas de Cristo. Finalmente, hay promesa de su regreso. En Hechos capítulo 1, verso 11, los dos varones vestidos de blanco les dijeron a los discípulos: «Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo». Vivimos con esperanza de su regreso y la restauración de todas las cosas. Esta promesa de la venida de Cristo es una de las verdades más consoladoras y esperanzadoras de la fe cristiana. La Biblia está llena de referencias de las venidas de Cristo. En Mateo capítulo 24, verso 30, el Señor Jesús mismo dice: «Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria». Esta descripción nos muestra que su regreso será visible y glorioso, un evento que nadie podrá ignorar. Vendrá sobre las nubes del cielo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, volvemos a repetir lo que el apóstol Pablo escribe: «Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Este pasaje nos da una visión clara de cómo será el regreso del Señor Jesucristo y la reunión de los creyentes con Él. El hermano Branham también habló extensamente sobre las venidas de Cristo. En su mensaje, él dice, y cito: «Jesús viene 3 veces. Él vino la primera vez para redimir a su iglesia. Él viene la segunda vez para recibir a su iglesia. Él viene la tercera vez con su iglesia». Esta descripción resalta las diferentes fases de la venida de Cristo y su propósito en cada una de ellas. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7, se nos dice: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén». Hasta aquí la cita. Este versículo confirma que esta venida de Jesucristo será un evento global, visible para todos, y que traerá consigo juicio y restauración plena. El hermano Branham también enfatiza la importancia de estar preparados para el regreso de Jesucristo. Él dice, y cito: «El gran drama está preparado y ahora estamos listos para ver suceder cosas grandes. La iglesia ya ha salido de la cuna. Así es, Pentecostés la meció allá hace unos cuantos años, allá en el pasado, cuando la gente le lanzaban piedras y se burlaba.
y se reía de ella, pero ella ha crecido llegando a madurez ahora. Seguro que sí, la hora ha llegado. Aleluya. Así es, en eso estoy interesado, en ver la iglesia de Dios reuniéndose ahora. Hemos sido golpeados aquí y golpeados allá, pero la hora está llegando cuando Dios nos está envolviendo a todos con el manto para recogernos, pues el enemigo está a la puerta. Aleluya, sí Señor. Él dijo, y ahora de su pueblo, Daniel dijo, las grandes cosas de los últimos días, cuando estas cosas acontezcan, entonces el pueblo hará grandes proezas, los hombres de fe en aquel día. Y hoy la hora ha llegado, cuando el gran drama, el gran cuadro de Dios ha sido presentado de la lluvia tardía. Joel dijo, acontecerá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervas y siervos derramaré de mi espíritu, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, y columnas de fuego, y vapor de humo. Acontecerá, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, que todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Jesús dijo allí, estas cosas que yo hago, ustedes las harán, y mayores que estas, porque yo voy a mi Padre. Aleluya, aleluya. Esto es lo que él dijo allí. En la palabra allí, dice, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que quisierais, y os será dado. Hasta aquí la cita. Estas señales nos indican que estamos viviendo en los últimos tiempos y que el regreso de Cristo está cada día más cerca. En Mateo capítulo 24, verso 42, el Señor Jesús advierte, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta exhortación a la vigilancia y la preparación es crucial para todos los creyentes. Debemos vivir nuestras vidas de manera que estemos siempre listos para su regreso, manteniendo nuestra fe y obediencia a sus enseñanzas. Las venidas de Cristo es una promesa segura y gloriosa. Vivimos con la esperanza de su regreso y la restauración de todas las cosas en su reinado juntamente con su reina. Las escrituras y las enseñanzas del hermano Branham nos llaman a estar preparados, vigilantes y llenos de esperanza, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo volverá tal como lo prometió. Aquí les mencionaré las escrituras sobre las venidas de Cristo para que luego ustedes las busquen y las lean. Número 1. Primera venida de Cristo. Génesis capítulo 3, verso 15, Isaías capítulo 7, verso 14, Miqueas capítulo 5, verso 2, San Mateo capítulo 1, verso 21, San Lucas capítulo 2, verso 11 y San Juan capítulo 1, verso 14 y verso 27. Segundo, la segunda venida de Cristo. San Juan capítulo 14, verso 3, San Mateo capítulo 24, verso 36, verso 42 y verso 44. Hechos capítulo 1, verso 11, 1 Corintios capítulo 4, verso 5, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 al 6. Y por último, la tercera venida de Cristo, Génesis capítulo 49, versos 9 y 10, Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, Mateo capítulo 25, versos 31 al 34, Judas capítulo único, verso 14, Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y verso 8, Apocalipsis capítulo 4, verso 8, Apocalipsis capítulo 19, versos 11, verso 14 y verso 16, y Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4. Ya en conclusión, hermano o hermana, la deidad de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Hemos explorado cómo desde el principio Dios prometió un Salvador, cómo Cristo se encarnó, vivió una vida de milagros y enseñanzas,
murió y resucitó por nosotros, ascendió al cielo y nos prometió el Espíritu Santo, y cómo finalmente regresará para tomarnos a Él y luego establecer su reino, en donde reinaremos juntamente con Él. Cada uno de estos puntos nos revela el amor y el poder de Dios manifestado en Jesucristo. La vida del Señor Jesús no solo es una historia para ser admirada, sino un llamado a la acción. En San Juan capítulo 14, verso 15, el Señor Jesús nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es un llamado claro a obedecer sus enseñanzas y vivir conforme a su voluntad. No podemos simplemente ser oyentes de la palabra, debemos ser hacedores de ella. Santiago capítulo 1, verso 22. El hermano Branham nos recuerda la importancia de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Él dice, y cito: la esperanza de gloria, el bautismo del Espíritu Santo ha entrado en los corazones de la gente, y ellos no reconocen lo que es. Piensan que es unirse a alguna iglesia o algo así, pero ese es el Dios, el Creador, viviendo en ustedes y dándole todos los poderes. Y ustedes poseen todo lo que Él tenía. Así también está en ustedes para que se abstengan de lo malo, hagan el bien, eviten lo malo y huyan hacia la justicia. Apártese de la tentación. Toda malicia, odio, contienda, envidia y demás, apártese de ello, porque eso lo sacará a Él de su corazón. Si ustedes lo reciben a Él, abrácenlo y ámenlo, y manténganlo en su corazón y ámenlo. Yo puedo decirles, la Iglesia unida en esta clase de poder tiene el poder para cerrar los cielos, sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos, aleluya, los mudos hablar y los sordos oír, los inválidos caminan, los ciegos ven. Porque al reconocer el poder del Dios Todopoderoso en su corazón, allí está Él, la deidad. Este es el resultado de permitir ser sellados por el Espíritu Santo. Es un llamado urgente que nos invita a buscar la llenura del Espíritu Santo para vivir en su poder. El Señor Jesús nos llama a ser sus discípulos, a seguir sus pasos y a llevar su mensaje de amor y salvación al mundo. En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, el Señor nos da la gran comisión. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta gran comisión nos recuerda que tenemos una misión que cumplir y que no estamos solos en esta tarea. Cristo está en nosotros. Vivamos con la esperanza del regreso de Cristo, pero también con la urgencia de obedecer y vivir el Evangelio aquí y ahora. Que nuestras vidas reflejen el amor, la gracia y la verdad de Jesucristo. Que busquemos diariamente su presencia, que nos llenemos de su Espíritu y que seamos luz en medio de la oscuridad. Hermano o hermana, quien quiera que escuche mi voz en esta ocasión, te invito a renovar tu compromiso con Cristo hoy. Si aún no has recibido al Espíritu Santo, busca su llenura, la plenitud de la deidad corporalmente. Si ya lo has recibido, vive en su poder, comparta su amor con los demás. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la deidad de Jesucristo y de su obra redentora en nosotros. Que el Señor te bendiga y te guíe en su caminar diario con Él. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento con corazones humildes y agradecidos. Te damos gracias por la revelación de tu palabra y por la verdad de la deidad de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Te alabamos por tu amor infinito y por el sacrificio de tu Hijo,
nuestro hermano en la cruz, que nos ha dado vida eterna y esperanza. Señor, intercedo por cada oyente que ha escuchado este mensaje. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque sus corazones y les llene de tu presencia. Que aquellos que aún no han recibido el bautismo del Espíritu Santo lo busquen con fervor y lo reciban con gozo. Que tu Espíritu les guíe, les fortalezca y les capacite para vivir una vida santa y obediente a tu palabra. Padre, te pedimos que renueves el compromiso de cada creyente, que vivan en la luz de tu verdad, reflejando el amor y la gracia de Jesucristo en cada aspecto de sus vidas. Ayúdales a ser testigos fieles de tu evangelio, llevando tu mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Señor, te pedimos por aquellos que están pasando por dificultades y pruebas, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, les llene y les consuele, que sientan tu presencia cercana y que confíen en tu fidelidad y provisión. Fortalece su fe y dales la esperanza de tu pronto regreso. Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir en constante expectativa de la venida de Cristo, que nuestras vidas estén siempre preparadas, vigilantes y llenas de tu Santo Espíritu, que seamos luz en medio de la oscuridad y que nuestras acciones glorifiquen tu glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te entregamos nuestras vidas y te pedimos que nos uses para tu gloria, que cada día podamos caminar más cerca de ti y vivir conforme a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey. Amén. Luz del mundo, esperanza nuestra, tu amor infinito nos redimió. Con tu poder divino nos hiciste libres, en tu reino eterno la vida hallaremos. Desde lo alto descendiste a salvarnos, tomando nuestra forma para amarnos. Con tu sacrificio venciste al pecado y nos reconciliaste con el Padre amado. Cristo, luz del mundo, esperanza nuestra, tu amor infinito nos redimió. Con tu poder divino nos hiciste libres, en tu reino eterno la vida hallaremos. Tu Espíritu Santo mora en nosotros, transformando nuestros corazones, los hace puros. Con tu guía divina caminamos seguros hacia la vida eterna, llenos de tu amor. Cristo, luz del mundo, esperanza nuestra, tu amor infinito nos redimió. Con tu
poder divino. Nos hiciste libres en tu reino eterno, la vida hallaremos. Señor de señores, tu nombre es exaltado por los siglos. En tu presencia encontramos paz y gozo, y en tu reino celestial nuestro canto brotará. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Confiamos en tu promesa, oh Cristo, de estar siempre contigo, eternamente feliz. Cristo, luz del mundo, esperanza nuestra, tu amor infinito nos reñó. Con tu poder divino nos hiciste libres, en tu reino eterno la vida hallaremos. Gracias por acompañarnos en otro inspirador episodio. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido tu espíritu y alma y que te haya acercado aún más a la sabiduría divina. Si te ha gustado lo que has escuchado, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo con amigos y familiares que también buscan el crecimiento espiritual. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que puedes acceder a más recursos y mantener contacto con nosotros a través de nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos siempre disponibles para escucharte y responder a tus preguntas a través de nuestro correo electrónico, lapalabrahabladadios@gmail.com, o escribiéndonos a nuestra dirección postal, La Palabra Hablada de Dios, P.O. Box 2017 PMB 345, Las Piedras, Puerto Rico 00771. Nos despedimos con gratitud por tu sintonía y te esperamos en el próximo episodio. Que la paz, la justicia, el amor y las bendiciones de nuestro Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta la próxima en La Palabra Hablada de Dios. Dios te bendiga. Amén.